Hola, somos Aide, Sara y yo, Julia, y os venimos a presentar el trabajo sobre el Lazarillo de Tormes. En primer lugar, la presentación de la obra. Lazarillo de Tormes fue un libro crítico que salió a la luz de miles de ojos de lectores hacia el año 1554. Este critica los diversos problemas de la sociedad de aquella época a través de la historia de un pequeño huérfano que va pasando de amo en amo. Es por esa misma razón que hoy en día no se conoce todavía el autor de esta narración. Al contener un alto grado de crítica a personas cuyo cargo social era muy importante como ahora el clérigo, el escritor prefirió mantener su identidad oculta, pues su vida correría peligro si se conociera. En segundo lugar, el género de Lazarillo. Lazarillo de Tormes es una novela picaresca. ¿Y en qué consiste este género? Pues este tiene las siguientes características. Su protagonista es un pícaro o antihéroe, y con esto me refiero a que el protagonista, en este caso Lazarillo, es alguien que pertenece a una baja clase social. Se narra en primera persona, como si fuera una autobiografía, y en un momento clave de la vida del pícaro. Los problemas reales de la sociedad de aquella época. Y la lectura, en ocasiones, hace pensar al lector que él también participa en ella, por las alusiones al lector en segunda persona. Así pues, Lazarillo de Tormes es un claro ejemplo de novela picaresca. Y en tercer y último lugar de este apartado, ¿el género picaresco se considera realista? El género picaresco es considerado realista porque, a diferencia de otros géneros, no idealiza o oculta los problemas de la sociedad, más bien al contrario. La literatura picaresca se destaca por su crítica hacia ellos, muestra la realidad tal y como es. Presenta una burla hacia los aspectos más desagradables de aquella época, tal y como se hace en el realismo. El primer tema en tratarse es la honra. Para hablar sobre este tema y su apariencia en el libro, primero hay que saber qué es. La honra es el respeto, la estima, la buena opinión que se tiene de la dignidad propia de una persona. Esta aparece en el Lazarillo basándose en la apariencia y en lo que opinan los otros de una persona. Por ejemplo, en el capítulo del escudero, el amo se niega a mostrar a los demás lo pobre que es realmente, porque prefiere que le vean como alguien que tiene mucho y que es adinerado, cuando en verdad no lo es. Otro ejemplo es en el final del libro. Lázaro decide hacer como que no sabe que su mujer y el arcipreste han mantenido relaciones sexuales, pues si lo da por hecho perdería todo lo que ha conseguido y, lo más importante para él, perdería su honra. En la crítica social del Lazarillo, mayormente se critica la sociedad, pero sobre todo la gran diferencia entre un sector de la población con otro, específicamente el clero, al que no le falta de nada comparado con el resto del pueblo que tiene problemas para sobrevivir. Al Lázaro se le llama antihéroe porque es un chico astuto y no acepta los valores de la sociedad. Al contrario de un héroe, él no se sacrificaría por salvar el mundo, por ejemplo. También el héroe suele tener buena forma física y el antihéroe, al contrario, puede tener defectos físicos o sencillamente no estar en buena forma. Aparte, se le considera antihéroe porque engaña y roba para poder sobrevivir en medio de unas condiciones sociales humildes. Lázaro decide explicar su vida a una persona llamada Vuestra Merced, ya que ella le pide que le explique el caso, que trata sobre los rumores de la relación de su mujer y el arcipreste, y él cree más conveniente explicarlo, pero desde el principio, es decir, desde su nacimiento. Y lo que realmente busca es desmentir estos rumores y poder tener una vida mucho más tranquila. Y ahora voy a hablar sobre lo que simbolizan cada uno de los 9 amos que tuvo Lazarillo. En primer lugar, el ciego, que representa la astucia y la avaricia. En segundo lugar, el clérigo, que como bien he dicho antes, al clérigo también le caracteriza mucho la avaricia, pero sobre todo el abuso de poder. En tercer lugar, el escudero, que sería la hipocresía. Después encontramos el fraile de la Merced, que sería la actividad, porque era una persona muy activo y que andaba bastante, es decir, andador, y que se pasaba el día fuera de casa. El quinto, el buldero, que sería la sinvergüenza, ya que era una persona muy desenvuelta y que inventaba muchas cosas. El sexto, el pintor. No se habla mucho de él, pero Lázaro dice que sufrió 1000 males. Después, el capellán, que sería la bondad y la generosidad. Después, el penúltimo sería el alguacil, que no se habla tampoco mucho de cómo es, pero Lazarillo dice que lo dejó porque su trabajo era muy peligroso. Y por último, el arcipreste de San Salvador, que era buena persona y aparte era amigo de Vuestra Merced, y es el que le presenta a su futura mujer,
que era su criada. El viaje moral recorre la sociedad contando los aspectos de los personajes que la componen. Incluye una crítica social y moral de las costumbres. En este mapa se puede apreciar el recorrido que hizo Lázaro en su viaje moral. En este libro el tiempo externo es el año 1554, el año en que se escribe la obra, y el interno es toda la vida del Lázaro. Esta obra es importante ya que contiene una crítica social que ayuda a ver cómo está la sociedad en ese momento y los aspectos que se pueden cambiar. Así también se puede ver lo mucho que ha cambiado la forma de pensar y de vivir. Además, por eso el autor ocultó su identidad, porque así las autoridades no le podían castigar. Lo que quiere es quejarse de la sociedad, de la obsesión por aparentar, del clero y de la visión pesimista del mundo. Aspectos críticos. Uno de los valores de esta novela es que nos enseña que por muy poco que tengas, con esfuerzo y dedicación, puedes lograr lo que te propongas. También nos muestra lo privilegiados que somos al tener comida, casa, etc., cosa que hay mucha gente en el mundo que no tiene, como el protagonista del libro. Y la mayor dificultad que hemos tenido ha sido el vocabulario, ya que este libro está escrito en castellano antiguo y este idioma no lo conocemos, por tanto, es difícil de entender. Esta narración, pese a lo que nos enseña, se nos ha hecho un poco pesada a la hora de leer, sobre todo por el vocabulario utilizado, ya que nos tomaba más tiempo del que debería entender una sola página. Además, nos ha parecido aburrido. No es una historia que hubiéramos escogido para hacer un trabajo sobre tal si se nos diera la oportunidad de escoger entre esta historia y otras.